Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy me van a acompañar a buscar un centro de tomografía porque me necesito hacer un TAC en la nariz, que es para ver qué tan desviada está. Porque no sé si se han dado cuenta que yo tengo la nariz desviada hacia allá, y eso fue a causa de un accidente de tránsito que tuve en Venezuela y me quedó chueca. Entonces no consigo respirar bien. A ver, cuando me da gripe se me acumula mucha flema. Entonces me dan a veces dolores de cabeza por sinusitis. Entonces bueno, aquí me dieron una orden para hacerme una tomografía, a ver qué tan grave era. Y posiblemente voy a conseguir operarme aquí en Portugal por el sistema de salud portugués. Así que vamos a ver si tenemos suerte, a ver qué nos dicen en el centro de tomografía para hacerme eso. A ver si me lo puedo hacer de una vez y ver qué conseguimos. Para los que se preguntan, yo ya estoy inscrito en el sistema de salud de aquí de Portugal, ya tengo médico de familia, y esta orden para hacerme esta tomografía me la dio mi médico de familia cuando fui a sacar el atestado médico para hacer el proceso de la licencia, para poder sacar mi licencia, que piden un atestado médico. Entonces aproveché y de una vez le pedí para hacer esa tomografía y me dijeron que sí. Entonces me dio la orden y ahora estoy buscando el sitio para hacérmela. Bueno chicos, este es el lugar, llegamos, vamos a ver qué nos dicen. Espero que sea rápido. Eu tenho isto, mas não sei que se é para fazer aqui ou... É para marcar? Sim, é para marcar. Quer fazer amanhã às 9 menos um quarto? Tá bem, sim. Então é para vir amanhã às... Amanhã, dia 10, às 8h45. Tá bem. Tá? Obrigado. Tchau. Chicos, listo, ya marqué la cita para venir a hacerme el examen. Esta visita fue para hacer la marcación o la cita para hacerme el examen. Ya luego es para venir a hacérmelo, que me lo pusieron a hacer mañana a las 8:45 de la mañana. Así que bueno, mañana vengo a hacerme el examen a ver qué tal. Esto es lo que me dieron, una hojita con la hora y la fecha del examen, junto con esto, que es lo que me dieron en el médico de familia, que es la orden para poder hacerme el examen a través del médico de familia. Ellos le pasan una pistola de esas de radar como de supermercado por aquí y listo. Eso chicos, lo que quiere decir es que los ojos son hechos de partículas de estrellas que nos recuerdan que el cielo existe. Profundo, ¿no? ¿Cómo se inscriben en el médico de familia? Bueno, con su residencia ya aprobada, van al hospital que tengan más cercano, junto con su NIF y un atestado de residencia. Con todo eso le hacen la inscripción, les asignan un médico de familia y listo. Ya después es presentarse con el médico de familia para hacer alguna cita para algún examen que necesites o algo así. Eso sí, tienes que hacer con tiempo todo porque no te atienden de inmediato. Tú vas, solicitas la cita para que ese día hagas lo que tengas que hacer. Un dato curioso chicos, este tipo de carro con esa placa así amarilla es pequeñito. Para ese tipo de carro te dejan manejar sin tener licencia de conducir. Ese tipo de carro no puede circular en autopistas, solamente así en las calles normales dentro de la ciudad, pero es una opción. Buenos días señores, ¿cómo amanecen? Son las 8:15 de la mañana, voy camino al centro tomográfico a realizarme el examen que programamos ayer, así que acompáñenme esta mañana.
Hoy amaneció haciendo un poco de fresquito. Está un poquito frío ahorita. Bueno, señores, llegamos nuevamente. Llegamos a tiempo. Vamos a ver qué me hacen. No sé si puedo grabar adentro haciéndome el examen, no creo. Así que les contaré al salir. Bueno, señores, estoy pronto. Estoy listo. Me hicieron una tomografía de esos aparatos que te acuestas y te pasa una máquina rodeándote el cuerpo. Y bueno, los exámenes me los entregan para el día 16, así que tengo que esperar hasta esa fecha. Si quieren saber cuánto salió esa tomografía a través del médico de familia, ya les digo. Como pueden ver aquí, pagué 13 euros por una tomografía de sellos perinasales. 13 euros. Admito que pensé que me iba a salir un poco menos, pero viéndolo bien no salió tan caro. 13 euros. Seguramente en un privado me hubiesen quitado muchísimo más, así que... Bueno, señores, les voy a aprovechar de hacer un plus de precios y este va a ser sobre el transporte, sobre los convoyos, que son los trenes de aquí de Portugal, y sobre el autocarro, que serían los autobuses aquí. Ese edificio que ven ahí es la estación de convoyos de aquí de Braga y ahí es donde vamos a ir. Esas de ahí son las máquinas con que compramos el billete para los convoyos. Se paga con esta tarjetita, se compra con esta tarjetita, esto se recarga y simplemente colocar la tarjeta ahí en la máquina, pagar el monto ya sea en billetes o en monedas y listo. Aquí simplemente colocarlo, te dice si quieres acrecentar el título o si quieres simplemente comprarles, acrecentar la cantidad de títulos. Son los viajes que vas a hacer. Si es uno es solo ida, si es dos títulos es ida y vuelta. Por ejemplo, damos un título y el precio a pagar, por ejemplo, para ese destino es de 1,40. Si quieres pagar con cartón, por aquí. Luego que pagaron es simplemente dirigirse con su ticket y presentarlo en esta máquina y listo, está validado y listo, pueden abordar. Como dato importante, no se les olvide validar el ticket en esa última máquina. Si no lo validan y la persona que está de guardia en el convoyo los llega a descubrir que no validaron el ticket, les pueden colocar una multa. No es nada más comprarlo, también tienen que validarlo antes de abordar. El costo de los pasajes aquí por convoyo, porque aquí en Braga, por ejemplo, donde yo estoy, no existe el metro, no hay metro, solo convoyo como tal. Y tiene pocas paradas, la verdad. Pero atraviesa parte de la ciudad. Dependiendo del destino, el destino más pequeño te cuesta 1,40 €, el más corto. Por ejemplo, si vas a otra ciudad, en este caso Porto, ya el ticket te cuesta 3,15 €, solo ida. Estoy hablando solo pasajes de ida. A eso súmenle otra vez ese monto si es ida y vuelta, obviamente, para que tengan más o menos una idea. Aquí justo afuera de la estación también está una parada de autocarros, por ejemplo ese es uno. Aquí tienen diferentes números, por ejemplo ese es el número 43 y va a la Universidad de Umiño y hace varias paradas. Esas son las paradas, las diferentes paradas, y aquí es una parada principal. El costo de los autocarros depende también del destino, la distancia, pero por ejemplo el más común, el más básico, está en 1,40 € si vas a pagar directo en el autocarro. Pero existen promociones, por ejemplo el cartón de transporte, que pagando alrededor, dependiendo de la coroa, o sea del radio que te vas a mover en la ciudad. Por ejemplo, hay una que es la más básica, creo que pagas 25 € al mes y puedes moverte por toda la ciudad durante un mes por 25 €. Y dependiendo si vives más lejos, que sería la coroa 2, ya sería más caro, serían 30 y pico € mensuales. Y si es la tercera coroa, que es la más lejana, o sea que puedes abarcar más lejos de la ciudad, serían 40 y pico, 50 € más o menos. Pero es bueno saber eso porque se ahorra bastante sacando el cartón para los autocarros. Con los convoyos hay una promoción, bueno, no es una promoción, es como una ayuda que hacen. Que por ejemplo, si tú viajas frecuentemente a un solo sitio, a un solo lugar, puedes pagar la mitad del precio normal que cuesta ese ticket. O sea, tú puedes pagar durante un mes el valor
de ese sitio. Por ejemplo, si siempre vas a Porto, bueno, ya no te cuesta 3.15 cada pasaje, sino te cuesta la mitad de ese valor. Bueno, señores, este ha sido el video por el día de hoy. Así que espero que les haya servido la información que le di acerca de los transportes y haya sido de utilidad. Así que nos vemos en un próximo video. Ya les estaré contando cómo va el tema de mis exámenes y mi operación. Los mantendré al tanto. Así que bye, cuídense. No olviden, suscríbanse, denle me gusta. Tienen que suscribirse. Adiós.